Entonces no había lo que es, ni lo que no es. No había cielo, ni alturas más allá del cielo. ¿Qué poder había? ¿Dónde? ¿Quién era ese poder? ¿Había un abismo de aguas insondables? Entonces no había muerte ni inmortalidad. Señales no había del día o de la noche. El Uno respiraba por medio de su propio poder en la paz infinita. Solo el Uno había. Más allá, nada existía. La oscuridad se hallaba oculta en la oscuridad. El todo era fluido y sin forma. Allá adentro, en el vacío, surgió el Uno por el fuego del fervor. Y en el Uno surgió el amor. El amor, primera semilla del alma. La verdad de esto la hallaron los sabios en sus corazones, buscando en ellos, con sabiduría, encontraron ese punto de unión entre el ser y el no ser. ¿Quién conoce la verdad? ¿Quién puede decir cuándo y cómo surgió este universo? Los dioses son posteriores a su comienzo, por tanto, ¿quién sabe, pues, de dónde procede esta creación? Solo ese Dios que ve en las alturas celestiales. Solo Él sabe cuándo surgió este universo, si fue hecho o no lo fue. Solo Él lo sabe. O tal vez no. Hola, bienvenidos al podcast de Canal Museal, crónicas y reseñas patrimoniales. Yo soy Daniel Contreras, historiador del arte, y estoy junto a Teresa Arias, también historiadora de arte y directora de Canal Museal. Así es, ambos somos responsables del proyecto Canal Museal e iniciamos este podcast. ¿Y por qué puertas abiertas? Porque no tendrá fin. Siempre estarán abiertas las puertas porque los museos no son lo que ustedes creen. No es un edificio encerrado. Infórmense. Es más grande. Esta noche en Canal Museal estamos a media luz, en penumbras, tan solo iluminados por la llama de una vela, por el fuego purificador que muchas veces significa el fin y el reinicio de muchas cosas. Empezamos también con un texto que hemos tomado del Rig Veda, los textos sagrados del hinduismo. También hemos empezado con la voz de Luis Repetto Málaga, comentando el porqué del nombre de su programa de televisión, Museo Puertas Abiertas. Los museos están cambiando ya. Es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya. El humo del tiempo nos envolverá. Vamos al museo ya, vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo. Las puertas abiertas del museo están ya. Estamos aquí con este invitado que es el fuego y con la memoria dirigida a la presencia de un amigo, Luis Repetto Málaga, precisamente, que ha fallecido y por ese motivo
con Teresa queremos dedicar este programa a su memoria. Efectivamente, hemos escuchado de su voz el origen del nombre de su programa, Museo Puertas Abiertas. Y a la vez también hemos escuchado este poema antiguo, que es también conocido como el himno de la creación. Poema que al leerlo nos quita todo tipo de vanidad humana de estar pensando que sabemos de a dónde estamos yendo. No pensamos que la vida puede terminar en cualquier momento y dejamos que las cosas y el tiempo pase. Entonces, con todas estas ideas, estamos dedicando este programa a Luis Repetto Málaga, museólogo, gestor cultural, cómplice de muchos proyectos culturales y museales cuya pérdida, en consenso, se ha dicho que es irreparable y nosotros decimos que también es irreemplazable. A continuación, el mensaje museal del día de Canal Museal, en radio, Canal Museal. Un museo no es solo un edificio que contiene objetos silenciosos. Un museo puede ser una ciudad, una calle, nuestra casa o lo que hay debajo de ella. O nosotros mismos, llenos de recuerdos, de historias pasadas y de grandes expectativas ante las emociones y los asombros por venir. Todos podemos hacer historia, porque todos somos parte de una historia. Tomado del libro Pequeños Objetos, Grandes Historias, editado por Canal Museal en 2019. Se dice que Lucho Repetto Málaga es uno de los peruanos más conocidos. Y efectivamente, en el ámbito del arte, la cultura y los museos, su aporte ha sido grande. Y más allá de que vive en Lima, hizo un recorrido a nivel nacional, no solo por su programa Museo Puertas Abiertas, sino por ese gran impulso que él dio a las diferentes colecciones y museos del país. En cada rincón donde hay un museo, conocen a Lucho Repetto. Hola, somos Canal Museal Radio, la radio de Canal Museal. Puedes enviar tus colaboraciones en audio en formato MP3 al correo canalmuseal@gmail.com canalmuseal@gmail.com. Remítenos audios con notas de prensa, lecturas, noticias, información, datos, opiniones o reflexiones o temas musicales de tu autoría. Nosotros lo vamos a difundir a través de Canal Museal Radio, la radio de Canal Museal. Cuando encontramos talento y entusiasmo reunidos en una persona, es una reunión especial. Lucho Repetto reunía estas dos fuerzas. Un talento para la gestión cultural, para la idea rápida acerca de cómo derivar ideas museográficas o cómo derivar nociones de museos hacia el lugar correcto, sumado a un entusiasmo inagotable que sorprendía cada vez que lo veías, ¿no? Cómo este hombre podía hacer tanto, haberse bajado del avión el día de ayer, estar ahorita en una conferencia y después irse mañana o pasado mañana a otro lugar a poder representar al Perú en una conferencia. Era impresionante su actividad y su energía. Y sobre todo, esa gran capacidad de interactuar con todos. Alumnos que lo buscasen, un gestor cultural de algún museo, alguien que le solicitara una conferencia o un artículo, siempre estaba dispuesto a abrirnos sus puertas. Y cada vez que visitábamos el Museo de Arte y Tradiciones Populares del Instituto Ribagüero, lo encontrábamos en su escritorio, que estaba abarrotado de libros, de fotocopias, de expedientes, de proyectos, y a pesar de todo ese tiempo recargado de su día, se tomaba unos minutos para llevarnos a ver alguna novedad de sus exposiciones o de su depósito. Particularmente a Canal Museal nos ha remecido
porque más que un amigo también era un gran cómplice de Canal Museal desde nuestros inicios como proyecto. Apoyó mucho la idea de Canal Museal, difundió al inicio, y siempre que podía, nuestras redes. Lamentablemente ahora no va a poder ver nuestra página web. Incluso forma parte importantísima de nuestros 2 libros últimos editados. Él estaba fascinado, entusiasmadísimo con este manual que hicimos para museos escolares, donde incluimos una página entera dedicada a él, junto a Berestazny, a Ruth Chadi y a José Sabogal. Y también en nuestro último libro, Solo para Curiosos, Origen de los Museos en el Perú, se dedicó a hacer el prólogo. Así es, tomó con bastante entusiasmo estas publicaciones y también de alguna manera nos dijo que él iba a ser como un diplomático de este proyecto y iba obsequiando a quienes se encontraban en su camino estos libros. Cada vez nos mandaba correos escribiendo que por favor se me acabaron los libros, déjenme de mi oficina porque me voy de viaje. Él era uno de los principales difusores de nuestro proyecto Canal Museal, que nos motivaba también mucho con ideas que soltaba y que nosotros tomábamos y le dábamos forma, para proyectos propios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Castro, soy parte del colectivo Error. Y Error es un proyecto interdisciplinario de investigación pedagógica en el cual nosotras estamos concentrándonos con el público objetivo de mediadores culturales, educadores, arteeducadores, trabajadores de similares nomenclaturas que participan en el diseño y ejecución de experiencias educativas en salas y talleres de museos u otros espacios culturales de similares características. Junto con Evelyn y Geset, estamos presentando el ciclo digital Mediación Cultural y Educación de Museos en tiempos de COVID-19. Desde el 16 de junio, 23 de junio, 30 de junio y 7 de julio. Este proyecto es ganador de la convocatoria Espacio Virtual de la Fundación Telefónica Movistar y consta de 4 comunicaciones virtuales con profesionales nacionales y extranjeros del rubro de la museología, educación de museos y mediación cultural. La propuesta se sostiene en la necesidad de abrir un diálogo y cuestionamiento sobre el papel de los museos y los trabajadores en sus áreas educativas en la coyuntura actual, la crisis sanitaria ocasionada por el brote del COVID-19. El primer conversatorio, que se dará el día 16, tiene como tema la mediación cultural y educación en museos en el Perú, problemáticas y necesidades, a cargo principalmente de Evelyn Salazar y Geset Mateo. Los invitamos este martes 16 de junio a las 7 en horario peruano para conversar un poco sobre eso. Asimismo, el resto de los horarios los van a poder encontrar en nuestra página de Instagram, en el cual nos pueden encontrar como error_pedagogía. Allí tenemos los siguientes links para que puedan inscribirse y lo vamos a transmitir tanto por plataforma Zoom como en YouTube Live. Y en YouTube Live también nos pueden encontrar como Error. Tuvo una participación muy importante en las 4 ediciones del Encuentro Macrorregional de Museos del Centro. Junín, Pasco, Huánuco y Huancavelica, 4 regiones donde los directores de cada DDC, las comunidades museísticas se juntaban una vez al año para hacer un encuentro, mesas de trabajo, conversatorios, visitas técnicas, y en esas 4 reuniones él estuvo presente impulsando la creación de nuevos museos. Con mucho respeto nos hemos encontrado muchísimas veces en los viajes que íbamos a los encuentros.
El audio inicial, donde él menciona un poco el origen del título de su programa de televisión, fue grabado precisamente en Paraguay, cuando nos fuimos a un encuentro de Licón importantísimo. Así es, y además era parte de la mesa de honor, donde daban inicio al encuentro Museos Hiperconectados, que se dio en la ciudad de Hernandarias y en Asunción. Además, con Lucho hemos llegado a viajar a diversos lugares del país: Huancavelica, Huancayo, Junín. Recuerdo mucho los viajes que hicimos a Oxapampa, a Posuso, conociendo museos escolares, donde allí precisamente nació nuestra idea de dedicarnos un buen tiempo a hacer este manual de museos escolares para escolares curiosos. Y ni qué mencionar que también fue director Instituto Nacional de Cultura, INC en aquel entonces, a fines de la década del 90, y sobre todo ese gran impulsor del Museo Cementerio Presbítero Maestro. Sin el apoyo de Lucho Repetto, el Cementerio General de Lima no sería un museo. Por ejemplo, Lucho Repetto lo conocí más o menos el año 97 en una investigación titulada Santos Inocentes, tránsito de imágenes, en la cual se basaba en fotografías insertas en los nichos. Repetto escuchó el proyecto, lo oyó de forma inmediata, con permisos para poder estar en el cementerio hasta la noche, lo impulsó la exposición, luego de reedición de este libro en un libro casi de lujo, el libro oficial del Cementerio Presbítero Maestro. Luego también, cuando hice una colorería sobre la fotografía incidental en el Perú, la callejera, brindó la sala de la Casa O'Higgins para esta exposición que finalmente duró como 9 meses. Y así, cada proyecto que emprendíamos había una mutua admiración entre ambos, ¿no? Mira, Teresa, finalmente yo creo que todos quienes conocimos a Lucho Repetto tiene algo que contar, una anécdota, una historia, algo que pasaron, ¿no? Un dato que él les dio, un restaurante que les mostró, una colección, un dato histórico interesante. Siempre había algo de provecho al estar con Lucho. Claro que sí, una exposición que inauguré en el distrito donde he crecido, el Centro Cultural CREA Huiracocha, que fue la primera sala museo sobre la historia del distrito de San Juan del Lurigancho. Bueno, pues dentro de la sala teníamos que tener una obra destacada de algún San Juan luriganchino, y uno de ellos pues era mi vecino, ya fallecido, el maestro retablista Florentino Jiménez. Recordaba haber visto al maestro Florentino crear un retablo de 1,5 metros de alto, un gran retablo, y fui a buscarlo a la casa de sus hijos, de su hijo Claudio. Entonces Claudio Jiménez me dijo: señorita, ese retablo está en el Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Ribagüero. Así que fui al museo y efectivamente estaba Claudio, mano derecha de Lucho, Claudio Mendoza. Claro, como no recordar a Lucho Repetto con Claudio Mendoza, su asistente, amigo, colaborador y compañero de trabajo en el Ribagüero. Un saludo para él también, por supuesto. Hicimos los trámites del seguro, del embalaje, del traslado, y el gran retablo de Florentino Jiménez Poma estaba en la sala del CREA Huiracocha. Y el día de la inauguración, Lucho Repetto fue a ver cómo estaba la muestra. Fue una personalidad muy importante visitando nuestro distrito de San Juan del Lurigancho y dando con su presencia, como muchas veces lo hacía con varias exposiciones, dándole ese acompañamiento a los nuevos museos y nuevas salas que se van creando. Así es como lo vamos a recordar a Lucho, apoyando la gestión de las galerías, de los centros culturales, de los museos. Pues una de las frases que él tenía y que hemos recopilado en nuestro libro, Lucho Repetto decía: no hay museo pequeño, todos los museos son grandes, no solo por sus colecciones, sino por su participación con la sociedad. Muchas gracias, Lucho Repetto, por ese apoyo que nos has dado a todos los que trabajamos en museos, a todos los que hemos tenido en algún momento un proyecto museográfico. Con tus palabras, con tu aliento, con tus gestiones y con tus gestos nos has apoyado bastante, y eso lo guardamos dentro de cada memoria museal. Y ahí veremos a Lucho Repetto inserto en la historia del arte en el Perú. Hola. Somos Canal Museal Radio, la radio de Canal Museal.
Puedes enviar tus colaboraciones en audio en formato MP3 al correo canalmusial@gmail.com canalmusial@gmail.com. Remítenos audios con notas de prensa, lecturas, noticias, información, datos, opiniones o reflexiones o temas musicales de tu autoría. Nosotros lo vamos a difundir a través de Canal Musial Radio, la radio de Canal Musial. Queríamos empezar este podcast recordando a Lucho y sobre todo también recordando las distintas y numerosas veces a las cuales colaboró con su voz y su imagen y su opinión con Canal Musial. Por ejemplo, recuerdo que Lucho Repetto fue uno de los primeros invitados a esta serie Las inmensas preguntas museales. Me preguntaste sobre qué era la nueva museografía. Así es. La pregunta era que nos hiciera una comparación entre la museología tradicional y la denominada nueva museología. Y efectivamente nos respondió la pregunta y a mucha gente le interesó. Es un material, un recurso didáctico hoy en día, esa entrevista de las inmensas preguntas museales. Mira, los amigos que no han conocido este video ahora podrán oír la respuesta de Lucho Repetto que nos dio en aquel entonces cuando le preguntamos qué era la nueva museología. Escuchemos. Hola amigos de Canal Musial, nos encontramos en este momento en el Instituto Ribagüero, donde funciona el Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Católica del Perú, y estamos acompañados de Luis Repetto Málaga, director del museo y vicepresidente del Consejo Internacional de Museos del Perú. Una pregunta clave para nosotros es saber cuál es la diferencia entre la antigua museología y la hoy denominada nueva museología. Más que la antigua es la tradicional, ¿no? La museología es una disciplina que necesita de otras para poder sobrevivir. Como tal, no tiene un cuerpo propio. Toma de las ciencias sociales, toma también ahora de las ciencias exactas, de las ciencias de la comunicación. La museología se alimenta de un conjunto de disciplinas y de ciencias. Y la versión tradicional del museo, ¿no? El museo contemplativo, el museo que tiene un edificio, que tiene una colección y que tiene un público y que tiene también una acción educativa, una acción cultural. La nueva museología es mucho más abierta, rompe las estructuras. Hoy en la definición de museos se incorporan los archivos, se incorporan las bibliotecas, los memoriales, los santuarios, los parques nacionales también son museos. Entonces las pequeñas comunidades también. Un pueblo como Eten, por ejemplo, perfectamente, o Puerto Eten, podría musealizarse en el sentido de manejar su entorno, su paisaje, su patrimonio inmaterial, que es muy importante, y brindarlo a la sociedad y a la propia comunidad. Creo que ahora las cosas han cambiado y tenemos las puertas abiertas del museo para participar de esta gran hazaña. El museo no es un lugar aburrido, es un lugar entretenido, es el lugar que es capaz de cambiar la conciencia de las gentes en pro y en beneficio de las sociedades futuras. Entonces, en la nueva museología, como bien mencionaste, no existe museo pequeño, sino que su grandeza está en la proyección con la comunidad. Así es, el edificio puede ser pequeño, pero la acción puede ser muy grande. Incluso tenemos museos que no tienen colecciones. El Museo del Fútbol, o el Museo de la Lengua Portuguesa, o el Museo del Caribe en Colombia, o el Museo Metropolitano de Lima. No tienen colecciones, pero tienen todos los requerimientos de un museo del futuro. O sea, tienen salas temporales, proyecciones de películas, talleres, ludoteca, biblioteca, es decir, un conjunto de sensaciones, emociones y experiencias. Eso es el museo contemporáneo. Ya saben, amigos de Canal Musial, a esto nos referimos con la nueva museología. Bueno, en verdad con mucho respeto ha habido montones de anécdotas, hemos viajado entrevistándolo en pleno movimiento, hemos caminado con Teresa, Lucho y yo por las carreteras. Recuerdo hace poco saliendo del Museo de la Ina Huanca, estuvimos ahí buscando un paradero por un largo tiempo y conversando. Siempre así, conversando y soltando historias. Me encantaba cómo transmitía el asombro que sintió en ese momento cuando estuvo en tal ciudad, cuando dio la conferencia y las personas recibieron muy bien el mensaje, cuando vio tal museo y
La forma en la cual nos describía el museo era un momento muy, muy bonito. Además, escuchar las historias que él contaba respecto a partes de la historia que él había vivido. Y también a veces su hermosa impertinencia. Yo recuerdo cuando estábamos por sacar el libro Solo para Curiosos, pedimos a Lucho Repetto que él haga el prólogo. Y le dijimos, tenlo ahí en secreto porque aún está en imprenta, no sabemos cuándo va a salir exactamente la fecha. Nos han pedido a la municipalidad que aún no digamos nada de la salida del libro. Y Lucho fue invitado a un programa de televisión vía cable y soltó la gran primicia. ¿Me recuerdas, Teresa? Claro que sí, y nos sorprendió y nos agradó bastante escucharlo. El primero entonces que dio la noticia al aire en un medio de comunicación sobre la salida del libro Solo para Curiosos, El origen de los museos en el Perú, que escribimos con Teresa, fue Lucho Repetto, y les invitamos también a escuchar la ocasión en la cual dio ese flash. Museos en la historia, en todo caso, antes parece eran llamados gabinetes, ¿no? Eran gabinetes de curiosidades. ¿no? Claro, ¿Cuál sería, se tiene acá una idea en el Perú, cuál sería el primer museo? Vamos a tener una sorpresa y ya voy a tener que dar la primicia aquí, que no me corresponde. Pido disculpas porque a mí no me corresponde dar la primicia. Es primicia de un programa inaugural en todo caso. Pero exactamente, por eso lo hago y por la necesidad que tengo de convocar al público para que se acerque a los museos. El próximo número, que me parece que es el 19, de la colección de munilibros de la Municipalidad Metropolitana de Lima, está dedicado al origen del museo en el Perú. Excelente. La pregunta sin saber iba por ahí. Así es. Escrito por Daniel Contreras y Teresa Arias. Y no solamente habla del origen del museo, que es la curiosidad, que es la base de todas las colecciones, sino los gabinetes de curiosidades. Y cómo, a pesar que han transcurrido 200 años, hemos vuelto al origen, porque ¿qué acompañó a los primeros museos? Los primeros museos que se llamaron nacionales no era el concepto que tenemos hoy del Museo Nacional de Arqueología o el proyecto del MUNA, no, el primer museo era militar, el primer museo, el Museo Nacional, de la historia nacional, pero eso se vio acompañado de los gabinetes de curiosidades con colecciones privadas y de los gabinetes de óptica. Ajá, así es. Para tener una percepción distinta a lo que hoy sería en 2D, 3D, 4D, 4K, claro. Toda esa variedad que hoy con las nuevas tecnologías tenemos que incorporar al museo, los códigos QR. ¿Y esas piezas, por ejemplo, de esa época existían en Lima? Por supuesto, en la investigación que ha hecho Daniel Contreras y Teresa Arias, están descritos. El canal museal son ¿Qué tenían que ver los chinos, por ejemplo, con todo este tema también, ¿no? Con el tema de las diversiones y las formas de percepción y de apreciación, que era también un modo de educar a la población, ¿no? Esa es una edición muy importante que va a llenar un vacío y que solamente va hasta 1864. Hasta ese año han hecho la investigación. Entre 1822, porque con Bernardo Monteagudo, con San Martín, se crea el Museo Nacional con la Biblioteca Nacional, que tiene un largo periplo de muchos cambios de edificios, vienen los viajeros, Max Uller, Raimondi, Humboldt, que era el siglo XIX, era el siglo pues de las ciencias naturales y que la gente recogía especies naturales y también muchos testimonios de la arqueología que son los que ahora tienen los museos de Europa. Por ejemplo, en inicios del siglo XVIII hubo un virrey, cuyo nombre estaba tratando de acordarme, pero justamente fue el que propone estas investigaciones en base a curiosidades. Y inclusive en palacios de gobierno se hacían tertulias. Claro. Hay un interés nuevo. Parece que de los Borbones, ¿no? Con esta mentalidad cambia. Y está explicado en esta investigación que se llama Solo para Curiosos. Origen de los museos en el Perú. Solo para curiosos. Y tiene que ver con los gabinetes. Espero que Daniel y Teresa no se molesten porque todavía está en la imprenta, por supuesto, pero ya está anunciado que es el próximo número. Gracias, señor Repetto, Lucho. Además no se venden, esos libros se regalan. No, los de munilibros se regalan efectivamente en la presentación y también en la biblioteca de la Metropolitana. Ahí están. A continuación, el mensaje museal del día de Canal Museal, en radio, Canal Museal. ¿Cómo me gusta recorrer una huaca?
caminar por sus alrededores, imaginar quiénes lo construyeron, qué ritos se hacían, qué música se tocaba, cómo se vestían las personas de aquella época. Nuestro patrimonio cultural es tan rico en historias. En estos momentos, mi imaginación vuela a cientos de años de historia. Teresa, otro tema. Esta semana ha salido el anuncio de unas clases muy interesantes sobre museografía. Así es, hemos podido escuchar el anuncio y la primera presentación de un querido amigo y colega en el ámbito de la museografía, Edwin Huancachoque Sonjo, también egresado de la carrera de arte de la Universidad de San Marcos como nosotros, compañero también de varios proyectos. Desde el lado de la museografía, del montaje, hemos trabajado muchas veces con Edwin en proyectos positivos, en muchas curadurías, en montajes, nos hemos madrugado y he sido testigo de la excelente calidad en el trabajo de Edwin, en las iniciativas que tiene cada vez para poder sortear problemas de montaje. Y además de eso, recuerdo también mucho su gran interés en el arte popular, y también recuerdo de Edwin que antes hizo un artículo para una revista que teníamos con Juan Peralta y Walter Carbonell, que ahora está en nuestra web de Canal Museal, Arte Marcial. Allí escribió un artículo sobre el equipo de museografía detrás de una muestra, y recuerdo que lo llamó su artículo El equipo oculto. Y en este caso, bueno, ya vemos que no se trata con oculto, sino que ahora ha anunciado una serie de videos de va a dar clases de museografía como jefe del área de museología del Museo de Arte de San Marcos. Vamos a escucharlo. Escuchemos la invitación que Edwin nos hace a todos. Hola, mi nombre es Edwin Huancachoque Sonco, Centro Cultural de San Marcos, en la dirección del Museo de Arte. Soy encargado del área de museografía. Hoy hablaremos sobre la importancia de la museografía. La museografía tiene que ver con las técnicas y procedimientos del quehacer de un museo en todos sus aspectos. Yo diría que el 80% de las labores del área de museografía es en relación a las exposiciones, y los otros 20% los desarrolla en temas como distribución de espacios para las áreas del museo. Por ejemplo, oficinas administrativas, depósitos, los talleres de restauración y los talleres de extensión social. También elabora las señaléticas del museo. La museografía es la que da carácter e identidad a una exposición. Permite, por lo tanto, la comunicación entre el hombre y el objeto. Es decir, la museografía pone en escena una historia o una investigación que quiere compartir el curador. En base a un guión se recrean diversas lecturas de recorrido en un espacio o la sala destinada al caso. La museografía, entonces, planea, programa, diseña y hace el montaje de las exposiciones, que pueden ser temporales, permanentes o hasta itinerantes. Y esta labor lo realiza estrechamente con el investigador o el curador. Y no olvidemos que el área de museografía también se encarga del mantenimiento de las exposiciones durante el tiempo programado. Estimado público del museo, hoy hemos visto a grandes rasgos el ABC del área de museografía. En los siguientes días estaremos llegando a ustedes con un comentario sobre exposiciones específicas, con un análisis para cada caso desde el punto de vista de la museografía.
Y ahora llega la hora. Y ahora llega el momento de una muy interesante entrevista que Teresa realizó. Su invitado especial fue Omar Esquivel, joven historiador del arte, que ha publicado diversos libros indagando acerca de pintores y procesos culturales y artísticos en la época de nuestra independencia. ¿Cómo te fue, Teresa, con esa entrevista que viene? Muy contenta realmente. Había escuchado sobre Omar Esquivel. El año pasado ha tenido un trabajo muy intenso en la publicación de libros de su autoría y sobre todo también él como editor, reuniendo los ensayos de artistas de bellas artes, historiadores de arte de San Marcos, para publicar un libro dedicado a un grabador hasta entonces poco conocido, Marcelo Cabello, y de esa manera Omar Esquivel impulsando la investigación de la historia del arte peruano. Entonces tenemos como invitado a un joven investigador que no se queda detenido, es muy activo, que se involucra en los archivos, en las hemerotecas, que respira aquel polvo que está escondido en los documentos más antiguos. Es un investigador, como se dice, de campo, ¿no? Entonces es joven, entusiasta por su carrera, y yo creo que va a ser muy interesante escucharlo. Vamos a escucharlo, Teresa. Bueno, en esta oportunidad estamos acompañados de Omar Gonzalo Esquivel Ortiz, que es un joven historiador de arte de la Universidad de San Marcos, que tiene una amplia trayectoria en la investigación, con publicaciones propias y también como editor de proyectos de investigación, que el año pasado has tenido un trabajo muy intenso, además de que trabajas en el Seminario de Historia Rural Andina, que es un semillero de historiadores. ¿Cómo estás, Omar? Bien, Teresa, un gusto de haber de participar, sobre todo en este podcast. Te felicito, de hecho, en primer lugar por la página web. Está bastante interesante y creo que se necesitan más plataformas como Canal Museal para difundir más trabajo de investigación, ¿no? De todo tipo, de todo nivel en la historia del arte peruano. Muchas gracias, Omar, y esperemos que te animes pronto a colaborar con algún ensayo o alguna crónica o alguna investigación que es tu fuerte dentro de este ámbito académico de la historia del arte en el que estás sumergido. Sí, gracias. Sin duda va a ser así. Omar, ¿puedes contarnos tú como historiador de arte cómo son estos procesos? Compartir, de repente animar a los más jóvenes a que quieran seguir esta carrera de historia del arte. ¿Puedes contarnos de tu experiencia, siendo uno de los más jóvenes historiadores de arte en este momento? Ya creo que estoy abandonando esa categoría de ser uno de los más jóvenes. Poco a poco me voy dando cuenta que hay interesantes propuestas, sobre todo de recientes investigaciones, como cito, ¿no? Las de Diego Paitán, por ejemplo, o como las de Anthony Olin, y otros más que están activos en la investigación. Ahora, digamos que quisiera hacer una diferenciación, ¿no? Una cosa es la carrera de Historia del Arte en el Perú, que por cierto es la carrera de arte oficialmente, es el nombre que tiene en San Marcos, y la otra es dedicarse a la investigación. Sabemos que nuestra carrera como historiadores del arte o, digamos, egresados de arte puede tener muchos campos, ¿no? Y quizás uno de todos son sacrificados en sí, todo tipo de dedicación, cualquier tipo de profesión es sacrificado porque implica una dedicación, una pujanza constante, ¿no? Pero quizás uno de los más sacrificados sea la investigación. ¿Por qué? Porque sabemos que la historia del arte es una ciencia humana y creo que es bastante obvio que las ciencias sociales y las humanidades no han tenido respaldo ni gozan del respaldo que sí pueden poseer, por ejemplo, las ciencias exactas, sean ciencias administrativas o médicas, etc. Entonces ya de por sí hay un límite, ¿no? Eso no nos relaja, ¿no? Como profesionales, sino todo lo contrario, ¿no? Implica remar en contracorriente, ¿no? Y por eso es que es necesario sí estar preparado, sobre todo saber a uno a qué se enfrenta estudiando historia del arte, saber que la mejor retribución que uno puede hacer en la universidad
siempre es a través de una investigación. Es decir, la universidad existe gracias a eso, ¿no? Porque, es el semillero, al igual que cualquier instituto de investigación, una universidad es un semillero de futuros investigadores. Y de eso se vale, ¿no? Y es más, en distintos ámbitos, sea no sé, en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos meses, los prestigios universitarios en el ámbito internacional se deben gracias a las investigaciones que están publicando sobre un fenómeno como el COVID-19. De esa misma manera, si hubiera tanta importancia, por ejemplo, estamos dentro de las celebraciones del bicentenario, si hubiera también ese enfoque a nivel estatal, universitario, de darle mayor prioridad a estas investigaciones sobre nuestra memoria, pues habría un escenario diferente, ¿no? Entonces, si no hay, ¿qué hacemos? Y esa ha sido un poco mi postura desde hace 6 años, ¿no? Desde hace 6 años he tenido la fortuna de trabajar en el Seminario de Historia Rural Andina, hoy Instituto Seminario de Historia Rural Andina. En ese instituto yo he querido desarrollar o llevar adelante distintos proyectos que hagan una revisión de las obras de varios autores que no son muy conocidos y que formaron parte de un ámbito que no ha sido del todo céntrico, sino un punto periférico. Digamos, leer, por ejemplo, y ya voy un poco por el lado de mi especialidad, el periodo de independencia, el de rescatar varios nombres de este periodo implica leer contextos que parecen no estar vinculados entre sí, pero lo están intrínsecamente. Uno es los años finales del virreinato y los años iniciales de la República. Revisar justamente estas biografías que no han sido escritas ni documentadas me llevó a pensar, pues, ¿no?, que hay mucho por escribir en el sentido de ver figuras que no necesariamente calzan con el gusto academicista o no calzan exactamente con un gusto refinado burgués. Y bueno, quienes han escrito la historia del arte en los últimos 60, 70 años han sido ese tipo de clase, y desde esa lectura de clase también ha sido escrita la historia del arte. Entonces hay algunos artistas de ese momento que no necesariamente responden a ese discurso, ¿no? Y justamente a ellos me he dedicado en estos 6 años, ¿no? Cito, ¿no?, el caso del pintor afroperuano Pablo Rojas, o en el caso del grabador afrodescendiente Marcelo Cabello, ¿no?, su ámbito se desenvolvió tranquilamente entre la élite, las cofradías indígenas, las órdenes religiosas. Es decir, un artista de esta época podía ser transversal, si se quiere, en las escalas sociales que existían. Por eso me interesó mucho ese ámbito. Ahora, si hablamos sobre el consejo que le podría dar a quienes se quieren dedicar a la historia del arte, pues en primer lugar sería que sepan que la historia del arte está hecha, o es una disciplina hecha para meditar, ¿no? Meditar sobre la identidad en general peruana, ¿no? ¿Qué es el Perú? Y creo que, bueno, eso quizás linda un poco con las ciencias sociales, pero desde las humanidades también se puede uno cuestionar este tipo de grandes preguntas, ¿no? Y en esas grandes aspiraciones uno puede dejar algún tipo de grano de arena. Más o menos eso, que siempre que se escoja la carrera de arte esté acompañada de preguntas más profundas, y que estén acompañadas no solamente de intereses por desarrollar un ámbito netamente económico, lo cual sí es obviamente legítimo para cualquier carrera, pero quizás no es lo único en lo que hay que pensar, ¿no? Entonces, el elegir arte, y especialmente elegir investigación, nos enfrenta con una realidad difícil, pero a la vez que nos llena de muchas satisfacciones, porque encontramos y generamos conocimiento, encontramos ciertas verdades, hechos que no han sido, que no es de dominio tan público y que deberían de serlo, ¿no? Justamente Entonces, en los sí. títulos de tus libros se evidencia eso. Muchas veces hemos visto cuadros en los museos, como en el caso de tu primer libro, un retrato de Bolívar, estudio introductorio a la obra del pintor afroperuano Pablo Rojas. Habíamos visto los cuadros de Pablo Rojas y no sabíamos, por ejemplo, que era afrodescendiente, y no sabíamos que podía clasificarse e identificarse su estilo. Eso es algo que tú has logrado en base a esa rigurosa búsqueda de archivos y lecturas. Como bien dices, has llegado a documentos que no son de fácil acceso. Y otro libro también que nos interesa bastante es esa recopilación que ya tú como editor has realizado sobre el maestro grabador limeño Marcelo Cabello.
Entonces has empezado también a identificar personajes de la historia del arte que estaban olvidados. Sí, sí, en realidad ese es el espíritu que, digamos, he heredado de los mayores referentes que he tenido en nuestra escuela de arte. En verdad, nosotros hemos sido formados en la misma escuela, quizás con gran parte de los mismos profesores en la Escuela de Arte de San Marcos. Y uno de los espíritus que llevaba adelante las investigaciones, en este caso de la doctora Nanda Canardini, era justamente rescatar nombres, ¿no? Porque no se conocen nombres, no conoces obras. Eso fue las investigaciones, por ejemplo, que la doctora Leonardini hizo en el seminario de Historia Rural Argentina, tenían esa perspectiva, ¿no? Y creo que lo bueno siempre hay que replicarlo, ¿no? Y eso justamente se dio con este libro. En algún momento de nuestra formación tuvimos la enorme fortuna de haber publicado un artículo, muchas promociones, gracias justamente a la cátedra de la doctora Leonardini Nanda. Y es que, digamos, esas prácticas yo considero que se debe repetir. Y justamente bajo ese esquema es que desarrollé el proyecto de Marcelo Cabello. Por cierto, este fue un proyecto que se presentó al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de San Marcos y que ganó un concurso de financiamiento. O sea que si uno se propone a conseguir, digamos, financiamiento, presupuesto, lo puede hacer. Felizmente hay esa herramienta hoy en día porque también digamos, la reforma universitaria ha obligado a que estas figuras existan, estas subvenciones. Entonces reuní a un grupo de estupendo, de fabulosos egresados, de estudiantes, también de algunos profesores, también de egresados de la Escuela de Bellas Artes que contribuyeron de manera escrita con sus propias redacciones de artículos con nombre propio. Se ha conservado igual como hemos trabajado en el momento con la doctora Nanda, y están publicados ahí. Es decir, yo, si bien hago el trabajo de editor y también hago una investigación sí profunda acerca de los nuevos alcances historiográficos de la vida de Marcelo Cabello, ellos se han encargado de cada uno analizar la imagen, de tal forma de que este libro es también infrecuente, creo, en el medio de historia del arte peruano, porque por lo general tenemos catálogos razonados que nos dan una idea pues básica y bastante accesible a una obra, ¿no? De determinado artista. Pensemos en algún artista en su catálogo y hay una sumilla de un párrafo, 2 párrafos de determinada obra. En este caso elegimos hacer un artículo por cada obra, ¿no? Y digamos que la coordinación la llevé a cabo, ¿no? Durante un año, desde 2018 hasta 2019. Y las sorpresas fueron varias, ¿no? Porque encontré que hay vocación, muchísima vocación entre los jóvenes por descubrir nuevos hechos, ¿no? Lo que ya está escrito. Y sí, la armonía de criterios fue bastante buena, a tal punto que yo creo que sí se refleja hacia dónde aspiran cada uno de estos artículos, y es el de demostrar que Cabello pues perseguía un ideal estético, algo que es muy difícil, sobre todo en el ámbito del grabado, ¿no? El grabado tiene lagunas enormes y que, bueno, recién se considera como una historia consolidada y grabada a partir de la fundación de la Escuela de Bellas Artes, y ni así. Entonces, este libro de Marcelo Cabello ha intentado entender o de aportar en ese sentido, no solo a nivel de conocimientos, sino también a nivel de crear una red, crear una colaboración mutua entre nuevos investigadores, entre jóvenes investigadores y prospectos también de investigadores. Entonces, yo creo que sí, es importante el libro dentro de sus dinámicas en sí. Nos interesa bastante, Omar, saber cuál era el contexto, el entorno cultural en el cual vivía este destacado grabador limeño Marcelo Cabello. No sé si tú has llegado a revisar nuestro libro Solo para Curiosos sobre los orígenes del museo. Y nosotros nos interesa bastante saber esas relaciones de los artistas que vivieron en esa época, si tenían contacto con los espacios museales. ¿Tú cómo ves ese aspecto desde tu investigación de este personaje? ¿Él habrá llegado a tener contacto, habrá llegado a visitar el Museo Nacional o esos espacios que eran los cosmoramas, gabinetes ópticos o colecciones? ¿Él habrá llegado a tener contacto con piezas de colección? Yo creo que sí, indudablemente.
Este tipo de contactos difícilmente, salvo raras excepciones, se puede verificar documentalmente. Pero resulta interesante que en un aspecto del libro, en una parte del libro, si bien Cabello no tiene un contacto directo con el museo, el incipiente, en ese momento Museo Bolivariano de 1825 que fundó exactamente el Libertador, Cabello y su entorno estaban, parece, en contacto con uno de los ministros más conocidos de entonces, ¿no? Creo que en su momento fue ministro de Gobierno y también ministro de Hacienda, Conde Marín. Conde Marín, incluso se ha incluido una imagen en el libro. Conde Marín deja una opinión en relación a un boceto que realizó Mariano Carrillo. Mariano Carrillo fue un pintor afrodescendiente, también mulato, que a él le encargaron que haga un modelo de moneda. Y este modelo de moneda tiene su boceto hecho por él. ¿Y qué pasa con Conde Marín? Que a él le dijeron para que sea una especie de perito o de autoridad que dé su opinión en relación a ese dibujo, ¿no? Entonces es interesante porque en este pedazo de documento está a mano el boceto de Mariano Carrillo y al costado una estampa que Vasco de Marín dejó, donde señaló que esta factura está mejor, ¿no? Y así tal cual, ¿no? Es más, esta obra que representa a Astrea o Astrea, que es la representación de una diosa griega relacionada con la justicia, se supone que tenía mejor factura, mejor calidad que la de Carrillo. Esta es una relación un poco tirante, porque el gusto burgués dentro del periodo de independencia aspiraba a ser europeizante. Sin embargo, algunos artistas como Mariano Carrillo, como Pablo Rojas, como Marcelo Cabello, tenían un estilo propio, un estilo que más los acercaba a un tipo de dibujo, de calidad de diseño y calidad de dibujo, similar a las de Pancho Fierro. Todavía faltan investigaciones en relación al nexo que hay entre los artistas de este periodo de tránsito del Virreinato a la República y Pancho Fierro, pero ya está. Es más, lo llegué a sugerir en este trabajo de Pablo Rojas. Y resulta interesante porque uno de los artistas que puede ser un nexo vinculante muy interesante entre estas dos etapas es Francisco Javier Cortés, ¿no? Francisco Javier Cortés, por ejemplo, él fue uno de los profesores de dibujo botánico en la recién fundada Escuela San Fernando, Colegio de San Fernando, y él también hacía acuarelas a la manera de Pancho Fierro. Recientemente justo Ricardo Kusunoki estaba divulgando la nueva adquisición de acuarelas de Francisco Javier Cortés, en donde se ve nítidamente el diálogo que existió entre el acuarelista, dibujante, académico, Francisco Javier Cortés, y las obras de Pancho Fierro, ¿no? Como alguien que dibujaba de una manera ilustrada, camisista, de pronto tiene obras de tinte tradicional popular, ¿no? Es extraño, ¿no? Y este lazo creo que todavía falta estudiar. Y yo considero que en este ámbito de lo oficial y lo no oficial popular, allí estuvieron activos estos pintores como Pablo Rojas, como Mariano Carrillo y también como el grabador Marcelo Cabello. Yo creo que sí han tenido un contacto. Y este caso de Mariano Carrillo con Marín puede ser ilustrativo. Ahora, Cabello trabajó para distintas instituciones. Pensemos en el arzobispado, es una institución grande. Pensemos que trabajó para los mismos virreyes, también es una institución grande, pero también para cofradías de indígenas, para cofradías de españoles y también para la Universidad de San Marcos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un mínimo de margen como para saber que se identificó con algún coleccionista o tuvo un nexo con alguien que sepa sobre pintura, ¿no? Que sepa sobre colecciones. Yo creo que sí. Además, Cabello trabajó un tiempo a favor del gobierno de Bolívar, ¿no? Hay obras que representan a Bolívar triunfante llegando a Lima como libertador. Curioso porque Cabello unos años antes había representado los escudos de España en el periodo antes que se consolide, se declare la independencia, había desarrollado muchas obras para fidelistas, ¿no? Para España. Entonces vemos este notorio contraste, ¿no? Y pensamos, en realidad, bajo qué anhelo hacía su trabajo Cabello. Y es interesante notar que en varios documentos Cabello señala que no tenía muchos ingresos, mucho capital
encargos eran un poco infrecuentes. Y puede que sea esto cierto, así que la ductilidad que tuvo Cabello a la época fue el de hacer encargos, resolver encargos, perdón que estén ladrando los perros, resolver encargos, porque era el único mecanismo para sobrevivir, ¿no? Entonces, sí, los artistas padecieron de ello. Sin embargo, es interesante notar que en los distintos documentos él siempre apela a la libertad del ejercicio del arte del grabado. Si se piensa desde ese punto, su postura es un tanto liberal, ¿no? Y creo que por ahí se condujo. Y por eso es que yo considero que sí debe haber, todavía por demostrar, un contacto entre el gobierno de Bolívar, el primer promotor del museo peruano, y Cabello, ¿no? Y además acabas de mencionar a Dávila Condemarín, que tenía Sí. también su museo particular. Entonces, Exactamente, claro. por ahí Así es. habría una conexión muy interesante, ¿no? Sí. Otro libro que nos parece realmente necesario de revisar, y aún no hemos tenido la oportunidad, pero ya nos comentarás qué posibilidades hay de tener acceso a estos libros, pero un libro que nos llama mucho la atención es el del Censo Cívico, el documento, que también editaste el año pasado. Este libro ha de tener bastante información sobre el aspecto que a nosotros nos interesa, que es el tema de las artes y la educación. El El Censo documento. Cívico de 1826 es un documento que para hacer, digamos, didáctico y breve, puede ser comparable con unas páginas blancas. Hoy día ya no son necesarias las páginas blancas. Hoy día creo que todo se utiliza, se emplea por vía móvil, por vía celular. Pero al menos hace 10 o 15 años sí era bastante útil las guías páginas blancas, ¿no? Para saber el directorio de los ciudadanos. Este documento no había sido analizado digamos, por los historiadores, porque no es un censo poblacional demográfico, sino es más bien un censo que trató de identificar cuál era la ciudadanía en el nuevo sistema republicano. Me explico. En su momento, distintos gobernantes, como por ejemplo San Martín, como por ejemplo Torre Tagle también, un periodo breve, querían llevar adelante las elecciones, pero lo malo es que no tenían a la mano ningún padrón de electores completo, ¿no? Entonces Bolívar lo que hace es ordenar hacer un padrón electoral. Y este padrón, ojo, con premisas, con normas claras, amplía un poco el concepto de ciudadanía. Y es interesante porque también se observa un poco de demagogia de parte de Bolívar para poder incorporar sobre todo a artesanos. Esa es la parte que más me llamó la atención, sobre todo de estos documentos, que políticamente querían incorporar la representación de artesanos. En ese momento, obviamente, no había la diferenciación clara que hoy tenemos entre artesanos y artistas. Pero Justamente eso te iba a preguntar, si tú has podido identificar a los artistas que aparecen en este padrón del censo. Sí, exactamente. Son, lo que encontré identificado son 26 pintores, ¡Wow! 26 artistas, entre ellos mayor parte pintores, que faltan indagar, ¿no? Que faltan indagar. Te comento algo, hay pocos trabajos de archivo que han tratado de hacer este mapeo, pero que sí han logrado tener alta efectividad. Yo, por ejemplo, me he inspirado mucho en los trabajos de Emilio Jarterré. Emilio Jarterré en su momento hizo, al igual que Vargas Ugarte, ensayos de diccionarios. Y en estos diccionarios él coloca lo que haya encontrado en todos los archivos que ha visitado, sea el archivo de la Beneficencia, el archivo arzobispal, el archivo general de la Nación, y deja la actividad de distintos artistas. Sin esos textos no sabríamos, en realidad no tendríamos nombres, ¿no? Entonces, bajo esa inspiración es que también quise detectar qué artistas estaban activos y quiénes estaban alrededor de los grandes maestros. Oye, también tiene que ver con un sesgo, ¿sí? Yo creo que voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. El sesgo que hace un momento comenté acerca de los historiadores del arte, que tienen ya claramente un criterio selectivo de qué artistas deben de ser, deben pasar a la historia, pues antes era más restringido, ¿no? Hoy día creo que es mucho más amplio. Y a ese panteón de grandes pintores, recientemente se ha incorporado José Gil de Castro. Pero José Gil de Castro también vivía con otros pintores, como en el caso de Pablo Rojas, como el caso de Marcelo Cabello. Entonces, para entender un fenómeno estético, un fenómeno artístico de determinada época, es importante ver el escenario completo. No solamente aquellas obras o aquellos artistas que son afines a mi propio gusto, ¿no? Que es el caso
que ha ocurrido comúnmente hasta los últimos 30 años, creo, 40. Entonces, es ampliar un poco esa mirada. Por eso es que se han incluido nuevos nombres, ¿no? Nuevos nombres que en realidad tienen buenas obras, ¿no? Buenas obras, pero que no han sido del todo detectadas, ¿no? O por ahí va, creo, la línea de investigación que tuve. Y retornando al punto del censo cívico de 1826, pues sí, ¿no? Llegué a detectar nombres, entre ellos estaba Pablo Rojas, entre ellos también estaba Marcelo Cabello, por cierto, el único grabador activo en 1826. Eso, ¿no? Fue muy útil para saber la dinámica. Y sobre todo, esto es interesante, saber el asentamiento comercial de estos artistas, ¿no? ¿Cuáles eran los ejes más llamativos de asentamiento? Un patrón de asentamiento, ¿no? Y claro, se pudo detectar a través del mapeo de las viviendas que consignaron todos estos artistas, cuál era esta ruta, ¿no? Y más o menos comprendía lo que es hoy día el Jirón Ica, ¿no? En el Jirón Ica y más o menos los ejes si pensamos en Jirón Ucayali, que une parte de Jirón Ucayali, parte de Jirón Ica hasta Camaná, hasta San Agustín. Y de la iglesia de San Agustín hasta la iglesia de Santo Domingo. Esta suerte de 8 hasta 7 cuadras era el eje preferidísimo por los artistas, ¿no? Creo que por eso también nació esta leyenda de que, bueno, hay una pollería famosa que dice ser la casa de Pancho Fierro, ¿no? Sí, muy conocida. Sí, pero Es tiene la zona sentido, del teatro, ¿cierto? además, ¿no? Un ambiente cultural muy rico. Sí, hasta hoy día incluso. Y déjame decirte que incluso algunos negocios del periodo de independencia todavía persisten en algunas zonas, como por ejemplo te comento, ¿no? Al costado del Palacio de Gobierno hay varios trabajadores de cueros. Zapaterías, vendedores. sí. Exacto. Ellos han estado ahí desde el siglo XIX. No son los mismos negocios, evidentemente, no creo que sean las mismas familias, probablemente sí, no he hecho la entrevista, sería interesante esa experiencia, pero ahí están asentados, ¿no? Los trabajadores de cuero, sean talabarteros, sean zapateros, etcétera. Nos interesa bastante saber, hoy en día es muy difícil acceder a las librerías, pero en el caso de tus libros, ¿hay alguna manera de que uno pueda adquirirlos? De repente tú puedes anunciar o comentarnos cómo alguno interesado en esos temas tan interesantes pueden adquirir algunos de los ejemplares de tus libros. Sí. Este es un punto crítico de los trabajos que siempre he realizado. Te voy a ser muy franco, Teresa. Este es un punto crítico que siempre hemos soslayado en el Instituto Seminario Severo Rural Andina. ¿Por qué? Las publicaciones tienen un cortísimo tiraje de 50 ejemplares. Sí, de repente es sorprendente, de repente es hasta indignante, pero sí, ese es el tiraje al que podemos alcanzar. Por eso es que en los últimos meses, y el último año para ser más exacto, es que lanzamos el repositorio del instituto, ¿no? Del ISRA, Instituto Seminario de Rural Andina, que nos ubican en Facebook. Ahí está gran parte de la colección de publicaciones que ha realizado el seminario. Pero todavía está por subir más, todavía hay más por compartir. Eso de manera gratuita, claro. Pero ahora, ¿cómo se puede conseguir en físico las publicaciones? Algunas de las publicaciones, como la de La Fontana de Tacna, que llegué a realizar el año pasado, ya se agotaron. La del censo, todavía. La de El retrato de Bolívar, ya se agotó. Y el caso de Marcelo Cabello, todavía hay ejemplares. Bueno, porque valgan verdades, llegó todo este fenómeno atroz del COVID-19 y en realidad el lote de libros está en las oficinas del seminario y están ahí enclaustrados, están secuestrados por la enfermedad también. Están haciendo su propia cuarentena. Así que yo tengo incluso un pequeño lote, del cual yo también puedo hacer la venta. Este libro, como repito, fue auspiciado por la Universidad San Marcos y también por el Museo Convento San Francisco. Así que la venta la pueden hacer directamente a través de mí, ¿no? O a través también del Museo San Francisco. Ese es en el caso del libro de Marcelo Cabello. Es el que está más accesible ahorita y junto con el del censo cívico, ¿no? Los dos. Y tranquilamente lo pueden adquirir, digamos, por estas circunstancias a través de mí. ¿Y a qué correo pueden escribirte para comunicarse contigo los interesados? Claro, cómo no. O bien por Facebook, me ubican como Omar Esquivel Ortiz, o bien a través de omar.esquivel@unmtm.edu.p.
Muchas gracias, Omar. Ha sido un gusto conversar contigo, enterarnos de esta intensa vida cultural que existe y que podemos conocer en base a tus publicaciones, a tus libros, a los artistas que has hecho un trabajo de rescate muy interesante y se va abriendo camino para descubrir más sobre nuestra historia, sobre el arte peruano y la identidad de nuestro país. De una época que es bastante oscura, que es esta etapa de la independencia en las primeras décadas de la República. Sí, así es. Haciendo una analogía, ¿no? Sí, creo que todos en algún punto de nuestras vidas queremos alcanzar una autonomía, una independencia, ¿no? Ser autosuficientes. Y creo que eso se dio en la historia moderna del Perú, a través de esta gestión de la independencia, de distintos estribos, a través de movimientos indígenas, a través de movimientos criollos, y todos aspiraban a algo, de ser autónomos. Económicamente no se pudo, pero políticamente sí se consiguió. Así que sí, es una página todavía que necesita reflexiones, más reflexiones y todavía más profundas. Sí, muchas gracias, Omar, por No, aceptar sí, y por muchísimas compartir con gracias. nosotros esta experiencia. Esperamos Gracias, reunirnos también. en otra próxima oportunidad. Con gusto, cuídate, un abrazo enorme, Teresa. Un abrazo y gracias. Ukya, Ishke y Kinsa. Todos dicen así, viva la humanidad, porque los astronautas alunizaron bien. Todos dicen así, viva la humanidad, porque los astronautas alunizaron bien. Astro fue primero, el segundo fue Aldrin. Y bueno, después de la entrevista a Manuel Esquivel viene la sección de colaboraciones y seguimos con nuestros aliados, la asociación, el colectivo Tribu de Narradores. Tribu de Narradores, quienes nos están proporcionando diversos audios con poemas y cuentacuentos. Vamos a escucharlos. Mientras que los valientes cumplían su misión. Bienvenidos a este su segmento preferido, Óyeme para que me leas, un espacio de relatos, cuentos, fragmentos de novelas y poemas, una producción de la Asociación Cultural La Tribu de Narradores. Vendrá el día que tendrás que escupir todo el amor que sientes ahora. Escupirás la tierra que probaste ayer, el árbol que pasaste y devoraste, y tu jovial cansancio de antes. El día vendrá, sabes, que yo seré de nuevo, piedra, tallo, semilla, sin tener que preocuparme del mañana para mí. El amor que siento ahora lo arrojaré fuerte, vomitaré en la tierra fresca, la mancharé como debiera estar. Hoy que es tan difícil sufrir. Este automóvil que habitaba en mis entrañas y se reía, estará sin lunas mañana. Vomitaré también este sufrimiento atroz que no me ahogará mañana. Poema de Javier Heró, poeta peruano. Soy Manuel Barba, de la Tribu de Narradores. Este cuento es para niños y para niños grandes. Y dice así: después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol. Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones salieron de su madriguera y se pusieron a jugar alrededor. De pronto, el más travieso tuvo la ocurrencia de esconderse entre la melena del león, con tan mala suerte que lo despertó. Muy malhumorado por ver su siesta interrumpida, el león atrapó al ratón entre sus garras y dijo dando un rugido: ¿cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón?
Voy a comerte para que aprendas la lección. El ratón, que estaba tan asustado que no podía moverse, le dijo temblando: Por favor, no me mates, león. Yo no quería molestarte. Déjame marchar, porque pueda que algún día me necesites. ¡Ja, ja, ja, ja! Se rió el león mirándole. Un ser tan diminuto como tú, ¿de qué forma va a ayudarme? No me hagas reír. Pero el ratón insistió una y otra vez hasta que el león, conmovido por su tamaño y su valentía, le dejó marchar. Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos terribles rugidos que hacían temblar las hojas de los árboles. Rápidamente corrió hacia el lugar y se encontró allí al león, que había quedado atrapado en una red. El ratón, decidido a pagar su deuda, le dijo: León, no te preocupes, yo te salvaré. Y el león, sin pensarlo, le contestó: ¿Pero cómo? Si eres tan pequeño para tanto esfuerzo. El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red donde estaba atrapado el león. Y el león pudo salvarse. El ratón le dijo: León, tú te burlaste de mí pensando que nunca podría ayudarte. Es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón. Desde ese día, los dos fueron amigos para siempre. El león y el ratón. Autor: Esopo. Soy Betty Cóndor, pertenezco a la tribu de narradores. Al defender nuestro patrimonio cultural, defendemos nuestra identidad y nuestra historia. Y llegamos a la entrevista de fondo, con una invitada muy especial, Gisela Urday, que es la presidenta de la Asociación de Curadores del Perú. Teresa tuvo una muy interesante entrevista con ella, en la cual nos da muchos datos e información acerca de la situación de los curadores en esta época de pandemia, de las muestras que se vienen, de la posibilidad de que muchas instituciones no puedan albergar muestras, la posibilidad de que la curaduría sea otra después de la pandemia, qué pasó con el Premio Llama, qué se viene después de las reuniones con el Ministerio de Cultura. La entrevista es muy interesante, hay fresca información y los invito a escucharla. Y ahora nos encontramos acompañados de Gisela Urday, presidenta de la Asociación de Curadores del Perú, artista plástica y gestora cultural de un proyecto muy importante, Extramuros Arte, principal promotor del concurso de pintura rápida Mar de Imágenes en Barranca, que este año ha tenido su segunda edición. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien, Teresa. Es un gusto siempre oírlos y estar en contacto con ustedes. Sabemos que están bastante activos como asociación de curadores, con una serie de actividades que involucra la participación de la comunidad y de los artistas plásticos. ¿Puedes comentarnos cuáles son esos proyectos
que han estado realizando en estos meses con una actividad también por parte de los artistas y curadores como un gesto de solidaridad con las diferentes asociaciones e instituciones en esta época de aislamiento social y pandemia? Sí, hemos apoyado 2 proyectos. Uno de ellos ha sido el Artistas por la Amazonía y el otro que es 200 artistas por el Perú. Ambos proyectos con características diferentes. Uno de ellos sigue aún vigente. Apoyar de manera solidaria las carencias que, como tú sabes, tenemos en nuestro país respecto al sistema sanitario. Sé que lo de Artistas por la Amazonía ha sido un éxito. Esperemos ahora que este otro tenga también el éxito que corresponde y se pueda llegar, digamos, a apoyar a la gente que lo necesita, ¿no? En este momento. Te refieres al proyecto 200 Artistas por el Perú, ¿verdad? Que sigue vigente. Sí, ese es un proyecto que efectivamente inicialmente nos presentó Fieta Jarque, que es la organizadora, y nosotros lo hemos apoyado, digamos, en el devenir de este tiempo de preparación nominalmente, y también algunos de nuestros socios han estado apoyando de manera directa el trabajo. En este caso, Artistas por la Amazonía tenía una característica que era la venta de obra original, ¿no? En el caso del trabajo de Fieta no es obra original, son reproducciones, y han puesto bastante empeño en el trabajo en la web, de tal manera que esperemos que llegue a buen término con las expectativas, digamos, de recaudación que tienen también. Y en el caso de las reproducciones, hemos visto las imágenes, como bien mencionas, en las plataformas virtuales y esa web donde se puede apreciar una selección muy interesante de artistas de diferentes generaciones. Como tú dices, son reproducciones, pero reproducciones en alta calidad, ¿no? El material, la impresión, lo cual también genera un tipo de coleccionismo en ambos casos por la accesibilidad a poder tener una obra de arte de estos artistas. Sí, en realidad es una impresión en papel de calidad, y la expectativa es también fomentar, como tú dices, el coleccionismo, ¿no? Desde otro ángulo, también lograr, digamos, que la gente se vincule con el arte peruano. Hablando del tema de la gestión cultural y la curaduría, ¿cómo ves desde tu experiencia, desde tu contacto directo con los diferentes curadores de la asociación, qué cosas se han realizado durante estos meses para continuar con estos proyectos que seguro muchos quedaron postergados? Sí, han habido muchos casos en los cuales se ha cancelado el proyecto o en otros se ha suspendido. En algunos casos, muchos de los curadores, como tú sabes, tienen también otras actividades como la docencia, por ejemplo, y entonces estas otras actividades son lo que les ha permitido subsistir durante este tiempo. Lo cual no quiere decir que no haya muchos que no tienen oportunidad, básicamente aquellos que se dedican de manera exclusiva a la curaduría, de poder generar ingresos durante estos días que ya se han prolongado durante, ya son 3 meses, me parece, casi, ¿no? Entonces, hay otros que son funcionarios. Básicamente yo diría que la mayoría está dedicado tanto a la docencia como a la participación, digamos, en alguna institución, ¿no? O funcionarios también a nivel público. Entonces, esto, como te digo, permite que puedan subsistir. Sin embargo, dificultades han habido. Y básicamente dificultades relacionadas con lo que es la pasión de uno, pues el interés primero, ¿no? Que es precisamente crear exposiciones, articular relatos alrededor, digamos, de las obras o de la obra, ¿no? Creo que ese es un punto que está durante este tiempo y se proyecta también de alguna manera un poco incierto también, en tanto todavía no tenemos muy claro cuáles van a ser las condiciones para las exposiciones, cuáles van a ser los protocolos, digamos, para las visitas en los museos, en las galerías. Hay ya algunas indicaciones de parte del CIMAM, de parte del ICOM. Sin embargo, todavía no
no tenemos un perfil claro. Además, en nuestro país que tiene también características particulares en cuanto a su infraestructura, etcétera, ¿no? Y una consulta respecto a estas mesas de trabajo que se van a organizar en el Ministerio de Cultura, respecto a la manera más adecuada de utilizar el fondo de 50 millones de soles para activar la gestión cultural en nuestro país. ¿Tiene la Asociación de Curadores un papel allí, una participación en estas mesas de trabajo para saber cómo va a poder realizarse justamente estos protocolos tan particulares que son las exposiciones de arte, y ver de qué manera también la curaduría puede entrar dentro de estas actividades virtuales, que es una de las propuestas de uso de este fondo económico para el Ministerio de Cultura? Sí, mira, justamente esta semana hemos participado en dos de las reuniones que se han llevado a cabo en el Ministerio y hemos pedido también se nos considere para aportar en las mesas de trabajo. Ahora, según lo que está estipulado, digamos, en esos decretos, hay ya una dinámica establecida que son concursos, ¿no? Concursos que son para el sostenimiento tanto a nivel de personas naturales como de personas jurídicas, y también de replanteamiento, y lo mismo también para personas naturales o jurídicas. Entonces, dentro de ese ámbito es que se tienen que coordinar, digamos, todas las acciones sobre las cuales se han ido posando algunas ideas ya esta semana, porque como saben también, esos mecanismos y espacios de diálogo tienen que estar definidos para el día 12, y eso supone también que tienen que actuar con bastante celeridad en asumir, uno, las mesas, dos, definir cómo es que van a funcionar, digamos, esos espacios. Hay preocupaciones que son bien intensas, bien vigentes, por ejemplo, ¿no?, respecto a la articulación con las regiones, con nuestro territorio nacional, el tema de las DLCs es una discusión permanente, el tema también del registro y empadronamiento de todo nuestro sector a nivel nacional es otro punto muy importante. Junto con eso también está el tema, como tú bien dices, de las plataformas, pero plataformas que consideramos que también hemos sugerido, ¿no?, se simplifiquen un poco para el concurso de toda la nación. Por otro lado, está también el tema de la necesidad de, esto ya en un segundo momento, ¿no?, probablemente, de tener también una colección de arte público, ¿no? Entonces, que el Estado, digamos, conforme todo un acervo, digamos, de arte que pueda ser compartido con todo nuestro público. Otros temas importantes también que se pueden haber tocado el día de ayer respecto a, sí, es el tema de la accesibilidad, la utilización de los recursos tecnológicos de manera eficiente, de la capacitación que tienen que tener los funcionarios, que es tan importante, ¿no?, para motivar, para poder orientar a aquellos artistas o usuarios, digamos, del sector que puedan tener interés en participar en los concursos. Por otro lado, es el tema de la articulación también a nivel municipal y también a nivel intersectorial, que es fundamental para un sector que efectivamente tiene que tender hasta que lo logre hacer un sector transversal, ¿no? Y una pregunta, ¿la asociación cuántos asociados tiene actualmente? ¿Cuántos Actualmente asociados tenemos tienen en 57 provincia? asociados. 57. Sí. Y a nivel regional, de las diferentes regiones del país. De regiones tenemos alrededor de 5, que es muy poco en proporción. Eso va en relación también a la existencia de los proveedores, dos, también a una labor de difusión y acercamiento que estamos ahorita tratando precisamente de mejorar para acercarnos más a las provincias. Entonces tenemos asociados en Arequipa, en Piura, en Trujillo, en Pucallpa, Cusco. En Cusco, claro, también. Entonces serán unos 7, tal vez 8. No, ahorita no los he contado, pero tengo ahí un cuadrito que preparé la vez pasada precisamente para ver, ¿no?, por contraste, bueno, cuántos somos de Lima, cuántos en este momento, digamos, participan desde regiones, y apuntamos precisamente a constituirnos como una asociación nacional. Ese es el carácter. Entonces,
tenemos que ir registrando más participación de todo el territorio nacional. Recuerdo que justo antes de que estallara esta pandemia y este aislamiento social, ustedes estaban realizando una actividad muy interesante que era un concurso para convocar a los gestores culturales, curadores a nivel nacional, sin necesariamente que formen parte de la asociación, sino más bien también como una manera de difundir el trabajo de ellos. ¿En qué ha quedado este concurso? Porque recuerdo que tuvo que ser postergado. ¿Cómo van con ello? Mira, el concurso precisamente quedó en suspenso. Es una de las actividades también que, como tú bien dices, nos iba a dar más propulsión, ¿no?, para el trabajo a nivel nacional. Sin embargo, por el tema de la pandemia, efectivamente tuvimos que cortar este concurso llama, y al momento estamos viendo qué posibilidades, digamos, tenemos de implementarlo, considerando además que la mayor parte de las acciones que involucraba son acciones que también se pueden trabajar a partir de una plataforma, ¿no? Y ver cómo retribuir a las personas, digamos, que obtengan ese premio, retribuir su participación y obviamente su premiación si la obtuvieran. Entonces, ese concurso está planteado para trabajar sobre el esquema del trabajo ya realizado. Es decir, comenzábamos hace un año atrás. Y todo lo que se hubiera producido, digamos que normalmente el curador tiene un registro, que pueden ser fotos, que pueden ser videos, textos, etcétera, que son lo que va a constituir el eje de esa participación. Y como tú dices, bueno, tuvimos que dejarlo ahí, pero estamos visualizando cómo y en qué momento lo retomamos para activarlo. ¿Y cómo ves el panorama de la curaduría en el Perú en estos meses próximos y para el próximo año? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves qué posibilidades existen de que se retomen las exposiciones, las inauguraciones, que lamentablemente muchas de ellas quedaron inauguradas y a los 2 días cerraron, otras quedaron por inaugurar? El Museo de Arte de Lima tenía una muestra impresionante sobre los quipus que tampoco logró inaugurarse. En Cusco vimos una muestra colectiva de artistas nacionales que tampoco pudo inaugurarse, y así varias situaciones que seguro tú también conocerás. Mira, Teresa, yo creo que ahora tenemos que reaprender en términos curatoriales también lo que puede ser trabajo a partir de otro tipo de soportes, ¿no?, que no será el soporte físico. Hay algunos curadores que están haciendo curadurías virtuales. Creo que es una buena opción. No es la óptima, evidentemente, porque hay una serie de aspectos que no entran en consideración, como es el espacio, como es insertarse inmerso en un ambiente, estar dentro de un momento, ¿no? Hay una serie de factores que acompañan el proceso curatorial y son factores que el espectador lleva, digamos, al evento. Sin embargo, creo que es una de las opciones. Otras de las opciones que podría funcionar eventualmente es hacer también trabajos curatoriales en otro formato, en espacios distintos, ¿no?, que no impliquen necesariamente circunscribirlos, digamos, a un espacio cerrado. Quiero decir, hacer eventos en espacio público. Por ahí veo que podrían ser 2 alternativas, digamos, a lo que se ha planteado. Ahora, cuando ya tienes una muestra, como tú dices, con ciertas características, que tienen ciertos requerimientos, es complicado, porque la exposición que tú dices, por ejemplo, del Cusco, o la exposición, por ejemplo, del Mali, ¿no? El Mali está trabajando ahí con piezas que obviamente necesitan una serie de recursos para mantenerse, y las salas que ellos tienen, pues se los brindan. Entonces, otro de los sistemas es hacer lo que se está haciendo ya en muchas partes, que son estas visitas coordinadas, anteladas y con un número reducido de visitantes también a las salas. En Europa, varios museos ya empezaron a abrir, como el Museo del Prado en España, ¿no? Claro, pero el formato me imagino que no puede ser el mismo, digamos, que hubo antes de la pandemia. O sea, tiene que tener, aparte, todo un protocolo para acceder, y también no sé si es que están ellos, no creo, recibiendo todo el volumen de visitas que recibían, porque eran importante. Ahora, las restricciones también tienen que ver, porque en otros países no hay restricciones
como las que estamos tomando acá, porque considerando precisamente lo que comentábamos de nuestro sistema sanitario, sin esas medidas hubiera sido una catástrofe el tema de la pandemia. ¿Podría Sí. decir de que después de este aislamiento social, de esta pandemia, la curaduría no va a volver a ser la misma? Yo creo que uno cura muchas cosas, Teresa. Es decir, por ejemplo, uno cura desde su vestimenta, uno cura sus lecturas, uno cura todo, digamos, es parte de la vivencia de todos nosotros como seres humanos. El curador, digamos, como especialista en este caso para crear las muestras, sugerir ideas, armar relatos, yo creo que sí, es una función que no creo que se deba perder. Y todo ese equipo humano que hace posible una curaduría, que son los procesos museográficos, como los diseñadores, los montajistas, luminotécnicos. ¿Qué ocurre con todo este personal tan grande que vive además de ese tipo de trabajo? Por ejemplo, en el caso de todo el equipo técnico, las instituciones que los contratan y que eventualmente los proveen, digamos, a requerimiento de los curadores, en los casos que se da, que no son en el Perú, digamos, la mayoría, se supondría, ¿no?, que tendrían que asumir alguna de las pautas que ese respecto ha propuesto el gobierno por un lado. Por otro lado, quedan gran parte, yo creo, en abandono, porque si no tienen, digamos, funciones que cumplir en su área, pues cómo hacer para asignarles, digamos, tareas que estén vinculadas. Es un reto para todas las instituciones. Entonces, para los museos, para otras instituciones, no sé, pues, por ejemplo, el Instituto Cultural Norteamericano o el británico, o algún otro, digamos, que tenga alguna función cultural importante para ver cómo salta este tema de la pandemia, ¿no? O que la suspensión perfecta o que alguna otra medida, digamos, puede permitir que estos actores que son fundamentales y son imprescindibles también, como tú bien dices, para el curador, estén para cuando se les necesite, ¿no? Y estas instituciones más adelante van a invertir en cultura viendo de que no hay esa posibilidad de hacer exposiciones tal como se hacían antes. Yo creo, Teresa, que eventualmente tenemos que tener un poco de paciencia. Creo que lo hemos tenido y creo que hay que ir un poquito más adelante. Esperemos que llegue este momento de la vacuna o de la inmunización, digamos, general y natural de todos, que nos permita recuperar algo, tal vez no sea la totalidad, pero recuperar algo de aquello que ha sido nos resistido, digamos, hasta este momento. El caso, por ejemplo, de espacios, ¿no?, que tú, bueno, con Daniel, ustedes han recorrido tantos lugares donde la naturaleza también tiene una presencia tan importante, tan decisiva, digamos, ¿no?, sobre el ser humano. Creo que esos espacios, como concurso de imágenes en Barranca, sí, creo que hay que buscar también espacios que nos permitan esa revinculación, ¿no?, esa reconexión con lo natural, con el sentir, sin la neurosis, digamos, que a veces nos produce trabajar en espacios como el de Lima, ¿no?, que tiene un tren tan intenso y uno tiene que estar en un lugar y en otro. A veces eso quita la posibilidad de disfrutar. Y creo que esa capacidad de disfrutar es fundamental recuperarla. A esa capacidad de disfrute le podemos añadir muchos elementos. Uno de esos elementos es precisamente el tema de la curaduría, que con no solamente las artes visuales, es decir, está la música, está el cine, está la decoración interior, está la arquitectura, hay una cantidad, digamos, de lenguajes que se pueden abordar a partir del discurso curatorial, que creo que es un ingrediente más que va a enriquecer esta capacidad. Es necesario recuperar. Justamente el concurso Mar de Imágenes era una actividad artística muy intensa que además involucraba a la comunidad a apreciar la obra de arte en pleno proceso de creación.
Sí. Teníamos todo el interés de regresar el próximo año. Había una intensa actividad artística también en Barranca, generaba turismo y también identidad en los pobladores orgullosos de sus paisajes y aspectos culturales. Deseamos que algo así logrado, avanzado, no se venga abajo. Exacto. En realidad estamos a la expectativa en cuanto al concurso. Yo también creo que ha sido y es, digamos, este espacio el que se replica también en todos los concursos que deben haber a nivel nacional, ¿no? Que felizmente hay bastantes y felizmente congregan, digamos, a muchos pintores que tienen ahí un espacio también, ¿no? Que a veces hay que tratar de que confluyan, digamos, de articular. Esa es una labor también importante del curador, ¿no? Cómo lograr, por ejemplo, que todos estos artistas se unan a todos estos otros, aquellos, digamos, que andan en diferentes lugares, ¿no? Y cómo se los puede articular de manera que el mensaje, y esto que tú has mencionado, ¿no? Respecto a la identidad, es decir, a nuestra identidad como peruanos, ¿no? Se potencie, ¿no? Sea más contundente el mensaje. Creo que es una cuestión en la cual, como curadores, por ejemplo, en el caso de los que somos curadores, implica una reflexión, precisamente articule. Ahora último, los artistas, por ejemplo, de la Amazonía, los artistas de parte de la sierra, se están de alguna manera asimilando a lo que es y ha sido la mayor parte del tiempo un arte básicamente limeño, ¿no? Creo que es fundamental y creo que es necesario más. Cuanto más artistas de todo el territorio, digamos, podamos asimilar a lo que es la producción nacional y crear una imagen, digamos, sólida, ¿no? De esta identidad peruana, yo creo que va a ser algo muy importante para todos nosotros, ¿no? Que nos reconozcamos como peruanos, que nos valoremos como tales, reconozcamos todas nuestras cualidades en medio de las dificultades que sabemos existen y siempre van a existir. Ahora es la pandemia, mañana podrá ser alguna otra, ¿no? Así es, Gisela, y esperamos que llegue a buen término estas mesas de trabajo, puedan lograr esos protocolos necesarios, ver referentes también de lo que se está haciendo en el extranjero, cómo ha podido el Museo del Prado abrir sus puertas y tener más accesibilidad del público hacia las exposiciones, ¿no? Sí, así que deseamos éxitos en esas reuniones. Estamos en eso, no sé si el marco, digamos, del decreto lo permita, porque, como te comentaba, aparentemente al menos hay ciertos filtros que hay que respetar para la aplicación, pero tenemos toda la intención y toda el empeño, digamos, para que esto salga súper bien. Seguro, y éxitos en eso. Entonces vamos a estar atentos y te convocaremos nuevamente para preguntarte cómo van esos procedimientos de esas mesas de trabajo tan necesarias e importantes para la comunidad artística y cultural de nuestro país. Claro que sí, Teresa. Estamos entonces al habla. Un abrazo para ambos y nos estamos comunicando entonces. Muchas gracias, Gisela. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Teresa. Gracias. Saludos de Daniel. Igual. Chao, chao. Chao. Amigos de Canal Museal, y llegamos al fin de otro podcast. Espero que les haya gustado. Este podcast dedicado a nuestro querido Luis Repetto Málaga, gestor cultural, museólogo, conductor del programa de televisión cultural más importante sobre los museos, famoso Museos Puertas Abiertas, escuchado en cada rincón del país y en el extranjero, impulsor de proyectos museales, curatoriales, generoso con nosotros como Canal Museal, impulsando la red macrorregional de museos del Perú, impulsando también a la Asociación de Curadores del Perú,
y a todo proyecto que se lo solicitase. Lo vamos a extrañar y este pequeño homenaje a él, sin duda van a haber muchos más homenajes porque en todo momento vamos a estarlo recordando con mucho afecto, extrañándolo, viendo en cada museo realizado su presencia, en cada persona que lo haya conocido, las memorias y las anécdotas que él siempre solía contar. Estás presente, Lucho, en cada rincón de los museos. Y como se dice, esto no es un adiós, sino un hasta luego. Hasta luego, Lucho. Hasta luego, amigos de Canal Museal. Nos vemos en el próximo podcast.